¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. A ver, disculpad un poco la voz esta que tengo entre Sabina y Serrat de resaca, ¿vale? Pero es que he pasado el fin de semana un poquito tocadillo de la voz. Y luego esta mañana también en el directo me la he estado cuidando, poquito a poco, las 3 horas. Luego al final he hecho una gilipollas y me la he vuelto a cargar. Bueno, bueno. Ya está. Bueno, de todas maneras te Dime. dejo que descanses un ratito antes de presentar la nueva sección. Aló ¿Cierto? Fiscalía, que, bueno, ya es una realidad, pero Ya es bueno, una como realidad. ya es una realidad en este momento, antes quería, bueno, pues había no sé si has estado viendo al chico, a Sí, Rubén este, sí, sí. impresionante, y todo esto Acojonante. queda impune. Bueno, te preguntaré, están preguntando si Pregúntame, dice, tú no lo pregúntame. quieres denunciar, pero nosotros podemos denunciar. Eso te voy a preguntar, pero antes que Vale. se me ha pasado. Bueno, gracias Satisfyer, ha regalado una suscripción a Divat23DV, a Sarraita, a Senso401, a Michuco, creo que es Michuco, pues, son unos nombres los que se ponen. Bueno, en todo caso, Satisfyer, el mensaje que da, amor con amor se paga, donde las dan las toman. Es un orgullo Ujú. darle alas a este equipo con oyentes, gente grande. Bueno, gracias a ti. Y Sprovira también se ha suscrito con Prime, así que bueno, muchísimas gracias. Estamos en 17, a punto de llegar a 20. Y nada, yo, bueno, ya la semana pasada se pasó por aquí Cristóbal. Lo que estamos viendo, yo creo que un renacer, una nueva rama que ha nacido en el árbol este de la corrupción del PP, que yo creo que se puede Sí. llamar ansia viva, que le pasó un poco en el 2014. Yo escuchaba una frase que decían, joder, es que esta gente ha robado tan impunemente que cada vez se iban como que se despreocupaban menos de cuidarse, ¿no? Y por eso Correcto. vimos todos estos casos que ya es que más ansia, que ya es que ya ni ya es Es todo ansia ansia, viva, es ansia ansia viva. viva. Claro, pero no solamente 2014, porque tú te acuerdas de 2014, pero luego también tenemos la época de Zaplana y Aceves, Harrocking en 2018, 2008, perdón, 2008, 2009, 2010. Luego también tenemos la época de cuando se produjo la privatización, la liberalización del sector de la construcción sobre el año 2000. Es decir, la de pufos que hay, si tú te pones a echar desde atrás, prácticamente si quieres, hasta inicio de democracia, ya si empiezas de antes, te pega un tiro en la rodilla, ¿vale? Ya si empiezas desde antes, te vuelve loquísimo, ¿vale? Pero si empiezas a tirar desde ahí, que siempre ha habido casos de corrupción, es decir, la corruptela siempre está generalizada, y lo único que pasa es que cambian de generación, ¿vale? Es decir, cambian, se quedan viejos y vienen los jóvenes detrás y hacen sus movidas nuevas. Pero si vas cogiendo lo que es probablemente la cúpula política de por ejemplo, el PP, desde los 90 hasta fecha de hoy, y esto a vosotros que en la pandemia, yo sé que a Irene, a Carlos y a ti esto os encanta, ¿vale? Empezáis a coger y hacéis una escaleta, podéis ver que probablemente en 30 años no ha habido periodos de 2 años seguidos en los cuales no ha habido una causa abierta contra alguien de esta gente. Por cualquier cosa, ya sea malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencia, lo que tú quieras, falsedad documental, lo que quieras, siempre hay algo. Siempre tienes algo. Siempre, Ya. por donde mires. Bueno, Dime. hay dos cosas que quiero comentar. Primero, me chivan que no es Satisfyer, que es Cityfyer. Bueno, se me ha ido el Nada, inconsciente. nada, subconsciente. Bueno, no pasa nada. Luego, gracias también a Lekanda M, que también se ha suscrito y es el cuarto mes. Así que muchas gracias. Tengo que ajustar porque hay algunas que se suben, otras no. Si es, creo que la barrita que se va actualizando, si es resuscripción, no se actualiza, la tengo que hacer manualmente. Pero en todo caso, Mm. antes de abrir el melón de los familiares del PP, Sí. hostia, menos melón porque están saliendo rodajas cada día una diferente. Pero te quería preguntar justamente esto. Un comentario Ujú. del chico de Rubén que nos está contando, bueno, una vida tortuosa que parece que ha podido salir de ahí donde interviene la familia, la iglesia evangélica. Luego decía que muchos de estos lo hacían exorcismo. Luego en el psiquiatra se intentó suicidar. En el psiquiatra le decían que Sí. todo lo que decía era mentira, que no sé Ujú. qué. Entonces, él muchas veces incluso decía que por la propia familia, pues no la quería. Pero no sé si, de todas las cosas que has comentado que has podido escuchar, si tú has visto algún elemento delictivo, si alguien podría denunciar a alguien, porque una cosa que he dicho es que todo está impune y lo siguen haciendo. Es decir, gente haciendo exorcismo para curar la homosexualidad. Yo no sé Correcto, eso sí correcto. tiene elemento punitivo. No, claro que tiene elemento punitivo, por supuesto que es un puto delito como una catedral. Claro que sí. Claro que el forzar a una persona, o sea, ya solamente por la parte del daño, es decir, los daños que produce tanto a nivel psicológico como moral y físico. Tú das cuenta todo el trauma que estaba contando Rubén, por todo lo que ha tenido que pasar, y es lo que digo siempre, lo más jodido de esos traumas es
el momento de inflexión de darte cuenta que has estado en la mierda y que no tienes por qué estar así. Claro, pero es lo que decía él, si al final te crías en un ecosistema que todo el mundo te dice que eso es lo que tienes que hacer, pues coño, te piensas que es lo que tienes que hacer. Y en verdad te están generando un trauma muchísimo mayor. Aquí tienes desde todo el punto de vista, es decir, todos los tratos, todos los malos tratos, todos los daños que le hacen durante las terapias de conversión o como coño quieras llamarlo, que me parece ya una burrada lo que es el nombre en sí. Digamos, podríamos tener, mira, te voy a hacer una enumeración rápida. Lesiones graves, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Luego, si le han drogado, le han llegado a drogar, le han dado alguna sustancia para inhibirle, por ejemplo, no sabes, ¿no? La típica del bromuro para que no se exciten y tal, y para que piensen, para ahogarle el apetito sexual, ¿vale? Porque hay muchas veces también que hacen como una especie le dan medicamentos, claro, esto depende del caso. Yo no sé si Rubén, y como ya un poquito tarde, no sé si lo ha contado o no lo ha contado. Pero si hay algunos casos en los que incluso intentan inducir en una especie de castración química, ¿vale? Es decir, a raíz de medicamentos y dándoles, ¿para qué? Para que no se les despierte la libido, ¿de acuerdo? Y ya piensen, pues bueno, que entre todo. En este caso yo creo que era más bien espiritual, es decir, decía que el exorcismo le decía, sal de ti, homosexualidad. Bueno, dicen por aquí, no es homosexualidad, es homosexualismo, que es como... perdón, es la enfermedad. Es la claro, enfermedad de... Claro. Bueno, claro. Sí, era más. Y luego también le pregunté si algún momento llegó a ser físico. Decía que era todo psicológico a base de, ¿no? De sal de aquí, lujuria, sal, homosexualismo, vale. Sal. Nada, lo mismo, lo que es todo el trauma y toda la inducción que te hace. Incluso si te llega el momento de llegar a plantearte el suicidio, tiene toda esa parte del daño moral y el daño psicológico que es perfectamente perseguible y denunciable. Claro, el problema de esto, ¿cuál es? Vamos a ver. Vamos a ver, porque le estaba hablando y se me estaba calentando la boca, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no hay nada que persiga esto, ¿de acuerdo? Cuando digo que no hay nada, no hay nadie que se postule, es decir, no hay una asociación o que de repente se unan todos en un colectivo, aunque ellos hablen entre ellos y demás, pero que directamente ejerza acciones. ¿Por qué digo que hay que hacerlo a través de un colectivo o a través de un grupo? Porque es siempre el mismo problema, ¿vale? ¿Por qué abogados cristianos, por qué salen sentencias o salen cosas que persiguen historias de la libertad de expresión o cosas contra el sentimiento religioso que no tienen nada que ver? Porque hay un colectivo que coge y los denuncia, punto. Ya está, no tiene más. Si no existieran los abogados cristianos, eso no se perseguía. Sí. Es que es así de sencillo. Claro, total. Claro, ahora, ¿qué pasa? Si tú no persigues los delitos, no vas detrás de ellos, porque a ver, claro, tú también tienes en cuenta que es muy jodido eso, porque uno, lo que dice Rubén, uno, ¿cómo ataco a mi familia? Que son los que tienen culpa. Dos, ¿cómo ataco a esa gente? También que, sobre todo en la época de pegar el punto de inflexión, es decir, cuando antes estás jodido, ¿cómo los atacas? Porque no tienes ni la fortaleza ni mental ni física para hacerlo, porque no puedes. Pues son gente, te manejan por completo. Y ahí no solamente puedes enlazar con esto, o sea, podemos enlazar también con el tema de la secta religiosa y con todo lo que está derivado de esto. Es decir, en el momento en el que alguien entra dentro de esa absorción psicológica, ¿vale? En el momento, por ejemplo, Rubén, ya se cree el cuento, imagínate que se cree la historia de esta gente, ¿vale? Claro, hay un momento que ellos ya se unen y produce hasta un sentimiento fanático, ¿vale? Por parte de esa gente porque piensan que es lo que le ha cambiado. Pero es igual que si coge a un radical. Es que y también otra cosa que dice, ¿no? Dice, lo dice en la Biblia. Yo soy ateo puta madre de hace muchísimos años, todo lo que tú quieres, ¿vale? Pero hay una cosa que te digo. Es decir, eso es mala interpretación de la Biblia. Claro. ¿Vale? Eso es mala interpretación de la Biblia. Igual que puedes coger. Sí, que no hay que tomar a literal, ¿no? Que dice pasajes como que la paloma claro, no. o. Claro, pero son interpretaciones extremistas de un texto religioso, que eso es lo que tengo que decir. Igual, en la lectura que hace esta gente es equivalente, por muy jatero, y esto es lo que le jode, pero es equivalente a las doctrinas más radicales que se puedan hacer dentro del Corán o dentro de la lectura del Corán. Sí, es que es este rollo, total. Hermano, soy lo puto mismo, es así. De todas maneras, digo, por entrar y abrir melón, hay una noticia de última hora que la estamos esperando, ya es oficial, Mañueco presidente, vicepresidente Vox. Nos ha dicho Rubén que, primero, que el exorcista tenía vínculos con Hazte Oír, que también gente que conoció en Estados Unidos con Donald Trump y que aquí también gente de tal tenía relación, bueno, ha dicho un partido de ultraderecha que es Vox. No, pero es que las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Castilla y León es comprarle toda esta agenda
contra el feminismo, contra, bueno, esta batalla cultural donde también entra el colectivo LGTB y todo esto. Entonces, voy a poner, y con esto ya entramos con el tema del PP. Sí, tranquilo, tranquilo. Pongo el vídeo porque ya es oficial, lo tenía por aquí preparado, el anuncio de Mañueco como presidente con el apoyo de Vox, con bueno, la vicepresidenta de Vox y la entrada al gobierno de Vox. Pongo y empezamos ya lo que son socios de gobierno, Vox y PP. Vamos con el PP y aparte que también sale Vox en todo este culebrón de los contratos y demás. Claro. También tiene. Ah, bueno, pues esa es novedad. Bueno, vamos a escuchar el anuncio oficial de hace unos segundos, unos minutos. Perdón. No. Vázquez, Requero, Francisco Javier. Todavía están los votos, los últimos votos. Sí, he visto antes que estaba en YouTube en directo, justo antes. Sí. Como presidente de la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación. Aquí viene ya. Han estado haciendo el voto esto nominal y yo creo que ya han hecho el recuento. Esto hace un minuto nada más. Y aquí ya van a hacer el anuncio. A ver. El resultado de la Ahora. votación es el siguiente. Votos emitidos 81. Favorables a la propuesta 44. En contra 37. 41 a favor, 37 en contra. Abstenciones, Haberse alcanzado 0. el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León, queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco. Esta presidencia lo comunicará así a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación. Señorías, se levanta la sesión. Se levanta la sesión, aplauso a Mañueco, bueno, por los 41, fotógrafo, ya es oficial y creo que es, si no me equivoco, la primera vez que oficialmente Vox entra en un gobierno, no ya de apoyo desde fuera de la investidura, sino dentro del gobierno. Cabeza de gobierno, sí. Y de hecho, la propia agenda legislativa y de actividad pues se ha centrado mucho en las peticiones que tienen mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. Y que, bueno, veremos cuáles son los siguientes pasos. Ahí está el abrazo con el vicepresidente de Vox. Que es lo primero que ha hecho cuando se ha bajado, darle a su número 2 ahora mismo. Que recordemos que ponía tweets que había que... Fíjate, es que es lo mismo que hemos estado hablando, que había que quitar las mariconadas del fútbol y la homosexualidad, que es lo que estamos hablando de su infancia y de la adolescencia. Y me parece bien el fichaje de Raúl para quitar la homosexualidad del fútbol. Una cosa así, más una serie de tweets de ese estilo que son frases muy parecidas a las que le hemos escuchado al hombre este. Bueno, pues ya están aquí, dentro de las instituciones. Y los socios pues son el Partido Popular, que y ya abrimos el melón con lo último. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla, ¿vale? Para tú puedes ir hablando, pero un juez abre una investigación por estafa en los contratos de material sanitario en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues concretamente a un contrato donde hay todo tipo de anomalía, no ya solamente que luego conozcamos que se llevaron 6 millones de comisión, que cómo habrá sido la cosa para que se lleven 6 millones de comisión, donde las mascarillas eran KN95, no eran FFP2, donde los guantes en vez de llegar hasta el codo llegaban hasta la muñeca y donde los test más del 66% no valían para nada. Bueno, pues con esto aquí viene lo que se compró, lo que se compraron estos dos señores. Que es que ya es lo que estamos hablando del ansia viva. Un yate, coches de alta gama, relojes de lujo, así gastaron los empresarios. Bueno, y los coches de lujo son innumerables. Lamborghini, Ferrari, bueno, todos los... Se hizo una buena colección. Impresionante. Y luego, el tercer elemento en disputa es este. La mediación de su primo con empresarios que cobraron 6 millones. Parece que el propio Almeida ha dicho que él solo le dio el correo electrónico. ¿Qué pinta a alguien que no tiene que ver con el ayuntamiento dando correo electrónico a unos amigos para que se lleven 6 millones de comisión? Y no sé si el último elemento... Digo, te comento todos los elementos y luego tú y ya vamos con Almeida y el primo. El último es que él decía que ellos habían sido los que lo habían denunciado. Es como, sí, hemos sido nosotros los que lo hemos denunciado. Cuando la realidad es que fueron los bancos y no el Ayuntamiento de Madrid quien dio la voz de alarma. Es decir, hubo tales movimientos, tú imagínate, de repente en 3 días me compro un Lamborghini, un Ferrari, un Cherokee, no sé cuánto, de 20 millones, un yate, un no sé qué, 3 roles, 60.000 euros en una semana en hotel. Bueno, todo a gastos perdidos de dinero público y en la propia defensa...
Pues aquí sale otros titulares como las contradicciones de Almeida. Claro, cuando dice, no, mi primo no tiene nada que ver, pero le dio el correo, y hay grabaciones, hay como prueba latente de que su primo hizo de intermediario, y sobre todo, llueve sobre mojado. Habíamos visto lo de Ayuso, que luego iremos con ello, pero quizás este es el caso más grave, sobre todo porque hay, es decir, yo creo que si hay algo que le puedo dar a la gente, cuando no me apretado el cinturón, cuando hay una crisis económica tal, que por un movimiento de esto, un tipo que no sabemos a qué se dedica, pero que vemos las fotos repeinado yendo a los toros, en revistas del corazón, con 6 millones y además despilfarrándolo. Es decir, esto yo creo que cabrea a todo el mundo, pero vamos a lo que es a la fiscalía. ¿Cómo se le mete mano a esta gente? Almeida, el primo, los dos listos estos. Vamos a hacer un repaso a hechos relevantes. Primero voy a explicaros, ¿vale? Antes de nada, para quitarnos esto de en medio, por qué los bancos directamente dicen, oiga, señores fiscales, señora Fiscalía Anticorrupción, ¿qué está pasando aquí? A ver, es que es muy curioso. Y fue todo en prevención al terrorismo, ¿de acuerdo? Esto nace todo en la Ley de Prevención de Capital, ¿de acuerdo? La Ley de Prevención de Capital, digamos que salió la tocha, la que nos afecta, ¿vale? Es de 2010 por ahí. ¿Qué ocurre? En ese 2010 digamos que todas las entidades financieras las empezaron a obligar a que prestaran información a los estados sobre ciertos movimientos bancarios, y que cuando se produjeran ciertos movimientos un poco sospechosos, como por ejemplo que te gastes 3 millones de euros cuando has sido muerto de hambre, ¿vale? Pues saltan las alarmas. Pero directamente desde el banco están obligados a decir, oiga, coge todos los movimientos y los pasa, y luego a partir de ahí se inicia la investigación. Entonces, por eso el banco podemos decir que los delata. Es que no es que los delate, es que está obligado. Es que está obligado porque si no se la come también el banco. No, pero eso da cierta tranquilidad de que hay cosas que pensamos que no funcionan, pero sí, han funcionado. Sí. Ahí está. Igual que muchas veces os digo, estamos jodidos, otras que os digo, mirad, chavales, aquí ha funcionado, vamos bien. Sí. ¿Vale? Detallito. Bien, entonces vamos a hacer repaso del caso. ¿Qué ocurre? Pues nada, dos empresarios madrileños, que tenemos a Luis Medina y a Alberto Javier Luceño, que conocen al primo de Carlos Almeida, que es abogado, ¿vale? Que es abogado. Hay fotos de los tres jugando al golf. Correcto. Claro, ¿esto cómo se conoce? Os digo también, ¿cómo hacen los contactos típicos abogados madrileños que tal, y aparte metido con los ayuntamientos? ¿Cómo hacen los contactos? ¿Cómo hace cuentas? Yéndose a los campos de golf, yéndose a la fiesta, yéndose a tal. Es ahí donde se mueve. Yo lo digo, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Es ahí donde se mueve la pasta, ahí es donde se mueven los negocios, se mueve tal. De hecho, o vas allí o no ganas pasta. Esto es así de fácil. ¿Vale? Ahí o en el palco de Florentino también dicen, por ahí, ¿no? No. Escuchad, el palco de Florentino, y esto, algún día si queréis hablamos del palco de Florentino. Estuvo aquí Fonsi Loaiza, que escribió un libro sobre él, y las cosas que nos contó. No, pues, ¿ya os contó? Pues ya está. No, bueno, contó algunas. Otro día abrimos ese melón. Ese melón es interesante. Otro día sí que abrimos ese melón, pero digamos que si esto fuera un juego de rol, ese tío tiene nivel 200. O sea, ese tío aparece en el servidor y se saca la tula, si quieres. Es que es acojonante, tío. Pero es que cada cosa que te cuenten es probablemente la mitad, o sea, un 10% es verdad, pero joder, con que el 10% sea cámara, verdad. Cristóbal. Voy, ya está. Bueno, entonces lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Almeida y a Alberto Luceño, que cogen y conocen y tienen al primo de Almeida. ¿Y estos qué quieren hacer? Estos, como otros tantos empresarios que de la noche a la mañana decidieron meterse en el negocio de las mascarillas, pues hicieron lo mismo. Solo que, ¿quién fue? Fue el ayuntamiento el que tenía fama. Creo que era el Medina ¿no? Que era el que más se le conocía de los dos. Sí. ¿Qué pasa? Fue a hacer el primer contacto al ayuntamiento. En ese primer contacto que hace el ayuntamiento, dice que va recomendado por parte del abogado, que va recomendado, depende del artículo que veas, pues no te dice va recomendado, otro que no, pero bueno, podemos decir si fuera recomendado. Si fuera recomendado, eso no pasa nada. De momento, por la recomendación no pasa nada, ¿vale? Recomiendo por decirle, oye, vete al ayuntamiento, o te recomiendo que vayas a tal, o le dice el abogado, vete al ayuntamiento a hablar allí, o ve a pedirlo. Eso en principio ahí todavía no tenemos delito. ¿De acuerdo? Las cosas claras. Ahora, cuando este se va al ayuntamiento, ya dice que tiene una relación con tal y le pasan con un cargo del ayuntamiento, si se puede interpretar, o sea, evidentemente esto pasa sin que tu primo sea el alcalde, ¿vale? O sin que compartas nada. Vas con cualquiera que vaya con medio fama o se le conozca al ayuntamiento, pero no sean estos, incluso de nivel de abogacía o gestores o consultores o tal, con que se les medio conozca, ya directamente acceden al número de teléfono o a la cuenta de correo que tienen que acceder. Vale, es decir, no le meten en todo el follón burocrático de por medio. Es más,
si tienes contrato anteriormente o has hecho cosas anteriormente con la comunidad, entras directo. Entras directo. Y esto para que sepáis cómo funciona, que no es lo más descabellado lo que ha hecho esta gente, ¿vale? Esto es lo que han ido a una especie de puerta fría, ¿vale? Una especie de puerta fría porque hay puertas todavía muchísimo más calientes que esta y muchísimo más directas que estas que entran directamente a puerta. Por ejemplo, el follón de las licitaciones, que eso ya es otro tema que ya trataremos otro día, que es, pues nada, que las licitaciones en nuestro país se repartían entre 4 o 5 y habíamos... Bueno, que también lo vamos a ver un poquito con lo de ULEM, pero bueno, extrema parte. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Bien. Aquí, cuando es la parte del contacto, o cuando establecen contacto entre ellos, podemos entender que sería un tráfico de influencia si realmente el movimiento lo conocía tanto el funcionario que fue a recibirlo, el funcionario que recomendó, como el abogado previamente, como estos dos. ¿De acuerdo? Es decir, que sabían a qué estaban jugando. Ahora, el fraude o lo gordo viene por detrás. ¿Por qué viene por detrás? Vienen los contratos o en qué se sirvió. ¿Vale? Cuando vemos los contratos, aparte de gastarse el dinero en 1.000 millones de historias, te voy a buscar el dato exactamente. A ver, que tengo aquí el porcentaje. A ver. A ver dónde tengo el porcentaje. A ver. ¿Te refieres a la comisión, el porcentaje de la comisión respecto al gasto? Son de récord. Son de récord. No, por favor, si lo tienes por ahí, Julián, me gustaría ver si me lo puedes facilitar o me lo puedes decir. Vale. Quería decirlo exactamente, pero creía que estaba en este artículo, pero estaba en otro. Sí. A ver. Bueno, ahora yo te busco el dato mientras... Búscame el dato y mientras te voy diciendo, ¿vale? A ver, ¿por qué es importante esto? A ver, tenemos que al final de la compraventa o de esta empresa también tenemos que dar otro detalle. Y es que, claro, esta empresa o la empresa que montaron estos dos no se dedicaban en ningún momento al material sanitario. Ya te lo digo. 60%, 10,8 millones de euros es 6 millones. Pues el 50 y... Vamos, el 60%, ¿no? El 60% prácticamente. Esa comisión del 3% pasamos al 3% al 60%. Exactamente. Fíjate cómo sería la estafa para que se lleven eso, ¿no? Exactamente. Aquí el gran problema tienes, como te comentaba, que claro, esta gente no se dedicaba al material sanitario. Tuvieron que medio justificar a la Comunidad de Madrid que se dedicaban al material sanitario. Dicen, porque estos son datos de artículos, no tenemos ni acceso a los juicios ni nada, pero ¿qué dicen? Dicen exactamente que lo que hicieron fue falsificar un documento a través del cual ellos acreditaban que tenían fabricado, tenían producción, tanto en China como en tal, o que se dedicaban, que llevaban un tiempo dedicándose al material sanitario. Claro, ahí ya tenemos el segundo, ya no tenemos ya tráfico de influencia, ya tendríamos falsedad documental. Para ahí ya la tenemos. Y esta parte lo explicamos el otro día en el directo, que sería falsedad documental, en este caso, de documento privado. ¿Vale? Documento privado, ¿qué es eso? Porque ellos mismos se alimentan el documento y es simplemente que como si tú, Julián, te redactas ahora mismo un papelito en tu casa de llevo 20 años trabajando con China y haciendo material sanitario. Sí, que es condición de necesidad para que le den la puerta abierta. Bueno, se dedica a esto. Correcto. Mentira. Claro, ha falsificado un documento. Claro, ha falsificado un documento y te justificas como que hace esto. Bien, ya tendríamos el segundo. Y ahora el tercero, como bien tú decías, con las comisiones. Vamos a ver. Las comisiones, ¿se pueden cobrar comisiones en esta vida? Sí, se pueden cobrar comisiones en esta vida. Lo que no puedes cobrar es de un negocio el 60% de las comisiones, porque eso ya no son comisiones. Eso ya no son comisiones, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso también se llama mordida, no una mordida. Todo el pastel para ti y la mordida se la queda el que hace el contrato. Exactamente. Es como cuando le vas a dejar, cuando estaba en el colegio y daba un bocado del bocadillo, se te comías mitad del bocadillo de una. Pues es exactamente la misma historia, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Vamos a ver. De esos 15,6 millones de euros, ¿vale? Solamente, los 15,6 sí, solamente la mitad o menos de la mitad se dedicaron a la compraventa de material sanitario. El problema de esa compraventa de material sanitario son varios problemas. Primero, que le meten a cada vez, es decir, dentro del precio del material le meten ya la comisión, ¿vale? Es decir, le meten ya la comisión dentro del precio del material. Por eso se eleva tantísimo. Esto es fácil. Yo tengo las mascarillas que me pueden costar 50 céntimos, pues te las cobro a 2,50 o a 3 euros. No sé si están dando el dato que en el mismo tiempo estoy poniendo ejemplos. Pero es que por eso te quería dar un dato, si no recuerdo mal, decían que al mismo tiempo que se hizo este contrato, los guantes que se entregaron los vendían en un supermercado en España a 8 céntimos y los vendieron a 2 euros. Correcto. Es decir, el negocio por ahí. Exactamente. Aparte que tenían que ser de estos sanitarios hasta el codo y llegaban hasta aquí nada más, quiere decir que eran guantes normales. Correcto. Sí, que eran guantes que no servían para nada, que no hacían nada de prevención de COVID, que no se podían utilizar en ningún sitio. Claro, al final, ¿qué ocurre? Pues tienes ¿qué ha pasado? Vamos a poner las cosas sobre la mesa. ¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid le ha soltado 15 millones de euros a una empresa que no tenía experiencia en material sanitario, que teóricamente le han colado una falsedad documental, y que ese material sanitario, cuando llegó, aunque sea cuando llegó y se recepcionó aquí, ¿vale? Porque claro, aquí dicen malversación no hay porque el dinero se
Está también el típico cuento que me está utilizando la fiscalía, que me toca un poco la moral. Que me dicen, no, malversación no hay porque se compró, se hizo el dinero, se hizo el ingreso y esta gente con ese dinero compró la mascarilla, compró el material que estaba firmado. Yo, ya, hijo de puta, pero no. O sea, vale. Malversación, ya hablaremos. Pero la prevaricación está fatal. Es decir, vamos sumando que de esos que se nos olvidan, pero bueno, son cositas. De todas maneras, ahí, como has comentado, hay una pregunta para aclarar, yo creo que es interesante. Ruri Luis pregunta, ¿a partir de qué porcentaje se considera una comisión como abusiva? ¿Está regulado legalmente? Porque esto sería... No está regulado legalmente. Pero existe el sentido común muchas veces, ¿no? Decir la justicia, esto no es una comisión, esto es otra cosa. Vamos a ver, cuando hablamos de comisiones, ¿qué se define por comisión? Una comisión se define como una ventaja o un beneficio que tú tienes a partir de un negocio, o es la forma de cobro que tú tienes de un negocio. ¿Qué pasa? Que siempre cobras una parte residual porque se entiende que es la gestión, ¿vale? Porque todo lo demás lo estás destinando para un producto, para dar un servicio. Entonces, así de fácil. No vamos a ponerlo con mascarilla, vamos a ponerlo con una casa, ¿vale? Para una casa, para comprar una casa, ¿qué se suele llevar el de la inmobiliaria? Entre el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque hace la gestión y depende de la inmobiliaria también, y depende de la casa, y depende de lo que sea, si tiene más valor, pues menos. Son esas cifras, sí. Claro, en abogacía, como mucho, 10%. O sea, estamos hablando de 10%, y lo digo yo también, todo lo que sea más allá de 10%, manda la mierda al tío y mándalo, o sea, que le jodan. Que le jodan, no sé que estamos hablando de un acuerdo de empresa o de algo así. Pero hay que recordar que Luis Medina ha hecho declaraciones diciendo que él ha cobrado lo que le corresponde por la gestión hecha y que el tema es que la fiscalía son todos de izquierda. Claro, es que también a esta hora es otra. Esta hora es otra, no. Es que como ahora la Fiscalía General es de izquierda. Vale. Te lo digo yo, que la he tenido delante en varias ocasiones y no, ni muchísimo. Pero es que también te digo una cosa. Vamos a ver, los fiscales, aunque estemos todo el día diciendo muchas veces en contra de los fiscales, o cagándonos en ellos, diciendo a ver cómo pueden hacer su trabajo, la verdad es que, y esto parto una lanza en favor de ellos, ¿vale? Y la parto una lanza en el sentido de siguen órdenes. O sea, Fiscalía no es un órgano independiente, es un órgano jerárquico. ¿Qué significa jerárquico? Cuando la Fiscalía da las circulares de la Fiscalía, ¿vale? Las circulares del Ministerio Fiscal, ahí le dicen a los fiscales lo que tienen que hacer. Le dicen qué delitos tienen que perseguir esta época o qué delitos tienen que dejar de perseguir. Ya hay campañas dentro de la Fiscalía. O sea, hay campañas de ahora perseguimos esto, ahora perseguimos aquello, ahora tal. Claro, ¿esto qué ocurre? Hay fiscales que son para echarle a comer aparte, hay fiscales de derecha, de izquierda y tal, claro, hay de todos lados. Pero ¿qué ocurre? Que realmente nunca hacen lo que quieren más allá de la campaña que le están imponiendo que sigan desde la Fiscalía General. Estén a favor o estén en contra. Porque yo me he cruzado con temas de libertad de expresión fiscales que me han dicho que en sala una cosa, pero luego cuando sale, mira, tío, me la han mandado. Claro, que es un organismo, no es una persona que hace lo que quiere, sino que es un organismo que tiene sus reglas. Son funcionarios y son funcionarios jerárquicos y son de los órganos más jerárquicos que hay en todo el Estado. Entonces, claro, muchas veces decimos, muchas veces el raso, es que el raso está siguiendo órdenes. Ahora, el que está en la Audiencia Nacional o tal, o no sé qué, también siguen órdenes, pero menos. ¿Vale? También siguen órdenes, pero menos. Pero bueno, es lo que os decía, ¿vale? En general, retomando todo esto. Cuando hablamos de comisiones, el porcentaje de comisiones, pues suele estar, si vamos por costumbre o por los usos normales, estamos hablando entre un 10%, 15%, los máximo de los casos, ¿vale? Pero nunca hablamos de un 60%. ¿Qué pasa? Cuando hay un 60%, normalmente ya estamos entendiendo de que ese dinero, porque no estamos hablando de un dinero de un negocio privado, ¿vale? Estamos hablando de un negocio que es público, que es un dinero público. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto exactamente? Vamos a ver, hay cierta limitación a la hora de poner comisiones o a la hora de poner porcentajes de cobro. Y sobre todo, cuando hablamos de si tú estás extrayendo ese dinero público para comprar mascarillas, cuando es, digamos, para bien social, que es para bien de sanidad pública y todo esto, no puedes quedarte una comisión tan grande. ¿Por qué no puedes quedarte una comisión tan grande? Porque estás robando dinero que hace falta para otras cosas. Es así de sencillo. Claro, cuando hablamos en términos de delito, aquí lo que tenemos que hablar es directamente de una estafa, ¿vale? Es una estafa que se produce en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo es una estafa? Es una estafa que se produce en el Ayuntamiento de Madrid porque una cosa que tú en el mercado la puedes adquirir a 8 céntimos, 5 céntimos, como en el caso de los guantes, no puedes venderla directamente por contrato a 53 euros. Y si lo has hecho, pues ya, aunque tengamos todas las normas de la contratación rápida encima, ¿vale? Ya no solamente estaremos hablando de estafa, estaremos hablando de prevaricación, estaremos hablando de tráfico de influencia. Si no estamos hablando solamente de un delito.
Claro, ¿vale? hay dos elementos más. Una, primero, Jeb Sí. DH77777 pregunta, ¿sabes si se pagó con fondos COVID? Que esto, es decir, ya cuando se recibe en fondos, y luego lo vamos a Sí. ver con lo de Ayuso, ya hay Por unas texto me cuadra. normativas a la hora de ejecución que se suman, y eso se suma, y con esto cerramos y pasamos a lo de Ayuso, que tiene como elementos en común, es que Sí. normalmente cuando es dinero público, vienen con unos pliegos de condiciones que estamos viendo que no es que Es que no se respetaron. Claro. Es que el problema de esto es que no se respetó en ningún momento los pliegos de condiciones, porque cuando entró en el COVID, y es por eso digo, y el otro día que estaba hablando con vosotros, cuando estuvimos ahí hablando en privado y demás, yo lo comenté, es decir, esto es el melón. O sea, esto ahora ha empezado a reventar por aquí. esta es la punta del iceberg, esta es la puntita del iceberg. Claro, tú vas cogiendo todas las comunidades autónomas y en este momento de el COVID, locura, hay que comprar material, no hay mascarillas, no hay nada, compra. Claro, tenéis que hacer cuenta que la misma histeria que se produjo a nivel local en el Mercadona con el papel higiénico de la harina, se produjo a nivel estatal con las mascarillas y los guantes. La misma locura, la misma locura mental. Y ahí entraron los buitres y dice, esta es la nuestra, aquí no van a mirar nada. Claro, y no miran nada. Y yo lo que os dije el otro día, van a salir un montón de casos. Ahora saldrán estos, pero conforme se vaya investigando un poquito las licitaciones, los contratos, tal, que os voy a cruzar. De todas maneras, digo, por avanzar un poco, como hay elementos comunes que son los que voy a hacer incidencia, estamos precisamente hablando de dinero público, de fondos COVID, que serían los del propio gobierno, a las comunidades autónomas, a otras administraciones, pero en el caso, estoy poniendo ahora mismo la imagen el titular es la Fiscalía Europea y Anticorrupción, investigarán en paralelo el contrato del hermano de Ayuso. Y tiene que ver precisamente con este principio, que viene de fondos europeos que ya tienen su propia normativa. Y que hay un elemento que se repite, al menos en este caso, más allá de que sean familiares del alcalde y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el primo, el hermano, tal, no sé qué. Más allá de la familia. Más allá de eso, hay un elemento que yo lo descubrí el otro día, que es que no eran las mascarillas caras, las mascarillas buenas. Están las FFP2, que son más baratas y son oficiales, y las FFP3, que son un poco más caras y que son en el contrato, es decir, en el pliego de condiciones y incluso en el contrato que es público, que se ha visto de Pierre Sportif, que es la empresa en la que se lleva la comisión, el hermano de Ayuso. Ya hablamos de Ayuso, correcto. Claro, las mascarillas no eran de ese modelo, eran las KN95. Entonces, a partir de abril, como no se encontraban las FFP2, se hizo una normativa para que las KN95, que son chinas y eran mucho más baratas, se equivaliesen ahí. Ahí yo creo que han hecho el agosto todo el mundo. ¿Por qué? Porque son mascarillas chinas súper baratas y las traen a precio homologado gracias a esa falta de recursos. Ahora, la clave, y es lo que yo te quiero preguntar, sabemos el caso de Privies Sportif, que se contrató en marzo y en abril y hasta varios días después no se homologó. Que luego en septiembre se prohibió, se volvió a ir para atrás y ya tenía que ser FFP2. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede cuando el producto que estás entregando es más barato, de peor calidad o simplemente no corresponde con los pliegos públicos de condiciones por el cual tú accedes a un contrato público? Además, aparte aquí le daban el dinero por adelantado para que luego lo comprasen y lo comprasen diferente a lo que habían dicho. Es decir, hay aquí un cacao maravillado que legalmente ¿cómo se agarra esto? Para empezar, que invirtieron en el orden de cómo se hacen las cosas normalmente. Vale, normalmente cuando se celebra un contrato público, el ayuntamiento, la administración, tú adelantas la pasta, Julián. Tú adelantas la pasta. Claro. Es decir, cuando vas a recibir muchas veces una subvención, tal, eres tú el que adelantas la pasta. Eres tú el que tienes que tener, pues si vas a pedir 1 millón, pues normalmente te van a pedir, el millón te lo van a dar, pero los primeros 500.000 tienes que ponerlos tú. ¿Vale? Funciona así. Claro, ¿por qué lo hace así la administración? Para evitarse que la estafen. Es así de sencillo. No tiene otra historia. ¿Qué ocurre? Cuando a ti tú recibes directamente los portes o recibes la entrega y es un material de inferior calidad o que no es directamente lo que has contratado o lo que has comprado, tú puedes negarte a la entrega. Tú puedes negarte y directamente obligar a esa empresa al cumplimiento del contrato que habéis firmado. No te tienes por qué comprar, no te tienes por qué comer el material. Lo siento mucho. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Nos quedamos en el material y el contrato ya está. Y dice malversación. No, malversación no hay. Volvemos a la misma. ¿Vale? Pero es que no. Tú te puedes negar directamente al recepcionar ese material y esa persona está obligada a llevárselo porque es distinto de lo que habéis firmado por contrato. Es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Pues no se hace. ¿Cómo se va a hacer? Si al final hay prevaricación de por medio, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer? Si se interesa que se recepcione. De aquí te enlazo directamente con lo que estábamos hablando de la Fiscalía Europea y Anticorrupción de Ayuso, si quieres, ¿vale? Sí, sí.
Te comento. Que un poco tiene, un poco vinculando al comentario que decía, si es dinero público, en este caso dinero público de Europa, y aquí es donde entra la Fiscalía, ¿no? Claro, aquí es donde se mete la Fiscalía Europea, porque no todo depende ya de la Fiscalía Anticorrupción. Fiscalía Anticorrupción puede tener más tratos, menos tratos, le puede caer mejor uno, le puede caer mejor otro, pero la europea no. ¿Qué ocurre? Tenemos que ver muchas veces con estos movimientos de dinero cuándo se produjeron. Si se produjeron con dinero estatal directamente, con el riñón que puso el Estado al principio, antes de que llegaran los fondos europeos, que también habría estafa, habría exactamente lo mismo, solo que lo tiene que perseguir la Fiscalía de aquí. Y luego está el caso de Ayuso. ¿Vale? El caso del hermano Ayuso y de Privide Sportif. Que bueno, que esto ya sabemos toda la historia, ya llevamos hablando varios meses de este culebrón, pero ¿qué ha ocurrido aquí? Que la Fiscalía Anticorrupción no encontraba en ningún momento, ¿vale? Motivos o indicios de malversación, porque iban con el mismo argumento de, no, si se produjo la compra, el material se entregó, era material sanitario, aquí no hay malversación de fondos públicos. Y dice, pero bueno, ¿qué me estás contando? Vale, ¿qué ocurre? Fiscalía Europea, no, Fiscalía Europea se mete porque dice, es que ese dinero no era tuyo, ese dinero era mío. Ese dinero era de Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Fiscalía Europea persigue exactamente por los mismos delitos, ¿de acuerdo? Que debería de perseguir la Fiscalía Anticorrupción aquí, pero lo siguen ellos. Y la justicia española está obligada a acatarlo. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía Europea le pidió amablemente a la Fiscalía Anticorrupción de si le podían dejar los papeles para de ellos hacer su investigación, y Fiscalía Anticorrupción dijo, nosotros nos valemos. Nosotros nos valemos, no necesitamos a nadie. ¿Qué le ha obligado a hacer Fiscalía Europea? Le ha obligado a elevar la causa al TJUE y decir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, oiga, señor mío, por favor, necesito estos papeles para ver si se ha estafado la Unión Europea. ¿Vale? Así de sencillo. No tiene más, no tiene más. Esa es la actualización del caso de Ayuso. Se están peleando ahora mismo las fiscalías, pero ya está puesta la causa dentro del TJUE y creo que nos falta, si no han decidido ya, creo que les falta poco, realmente. Si han decidido, creo que han hecho investigación conjunta seguramente. Sí, sí. De todas maneras, aquí hay una pregunta, creo muy interesante de Alvaribiris, que creo que justifica también un poco el aprovechamiento. Es decir, esto legalmente se puede agarrar desde 1000 sitios, pero pregunta, ¿hasta qué punto todo esto es excusable por el caos del momento? Es decir, también legalmente, es decir, desde el punto de la racionalidad, uno puede entender, más que haya pasado esto, sino que la gente también se aproveche de esto o que haya que ser un poco más laso, ¿no? Como ha dicho, esto es normalmente al revés de cómo se hace. Bueno, en todo caso aquí hay un todo vale que puede tener una excusa, pero legalmente, ¿hasta qué punto, según la pregunta de Alvaribiris, cómo legalmente se puede justificar el momento del caos para hasta dónde llegaría esa lasitud legal y dónde no se puede permitir de ninguna manera que esto pase? Vale, a ver, el problema de esto es que laxo cero. Laxo cero, porque al final, vamos a ver, yo puedo entender una contratación laxa. ¿Qué hablamos por una contratación laxa? Pues oye, resulta que de todos los formularios que me tenían que mandar, no me lo han podido mandar todo. Que estoy hablando que no me han mandado la escritura de la sociedad, o ver de dónde nace, o las cuentas de los 3 últimos años. ¿Por qué? Porque necesito que me lo gestione ya y el asesor de la empresa va a tardar un mes en montarme todo eso. Vale, eso puede pasar. Y eso es lo que yo entiendo como que se sea un poco laxo. Lo veo bien. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que se contraten una cosa, o sea, una compra, una cosa, que luego ya en cosas distintas, que luego haya más de un 50% de comisiones, que luego haya unas excavadoras que están de WhatsApp o qué tal. ¿Vale? Claro, ahora voy con eso, ¿no? Y un sobrecoste de eso, pues de 8 céntimos a 2 euros. Claro, es que una cosa es, sí, puedo entender que se haga rápido, que falten cositas que normal no deberían faltar, pero otra cosa directamente es que estemos en supuestos de estafa o que veamos cada contrato que veamos una comisión que son 250.000, luego 5 millones, luego 6 millones, o luego servicios que directamente no se han prestado. ¿Pero por qué? Porque no se llevaba un control de vigilancia en ese momento. Es que también esa es otra. Durante 2 años en continuo, no había vigilancia, control de ningún tipo. Los juzgados, yo recuerdo, cerraron. La actividad judicial se paralizó en España. Claro, se dieron todas las condiciones para el botín de los buitres total. ¿Tú das cuenta que te dicen, te cierran los juzgados, creo que estuvieron cerrados 6 meses, me parece, 6 meses, 6, 7 meses, una cosa así. Sí. Te dejan cerrar los juzgados todo ese tiempo. No hay nadie que te persiga. No hay nadie que te investigue. La Guardia Civil llega hasta un punto. Y la Guardia Civil ahora mismo va loca controlando que la gente en la calle lleve las mascarillas, o que en la autovía lleven los papeles, o que los traslados sean justificados. De eso estaba haciendo la Guardia Civil en ese momento. Entonces fue un escenario perfecto, porque la justicia se paralizó. Hacienda estaba loca intentando gestionar todo. Y la Guardia Civil estaba controlando a la gente por la calle. Era Mad Max. Si es que era Mad Max. Total. Que se podía hacer de todo. De todas maneras, y yendo a un grado más, porque hay un tercer caso
que no es exactamente igual porque ha sido más alargado en el tiempo, no solamente se suscribe al periodo de pandemia donde el todo valía. Y entonces aquí me gustaría que hiciese el análisis directamente relacionado con el tema de consanguinidad. Es decir, vimos que en la ley de la Comunidad de Madrid fue una de las cosas que dijo Pablo Casado en directo, que dice, no solamente por ética, es que es ilegal, es que el código ético de la Comunidad de Madrid dice que no se pueden aprovechar familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, patatín, patatán. Hemos visto ahora el tema del primo, pero el caso de Feijóo es un caso que ya se lleva denunciando mucho tiempo, desde el 2016. La empresa que dirige la hermana de Feijóo en Galicia recibió adjudicaciones récord del asunto antes de ascenderla. Esto lo vimos con lo de Tomás Ayuso, no ya de la mascarilla, sino lo de Inverlú o Investilú, la empresa donde, no de comisión, sino en la que trabajaba él, que empezó a hacer contratos con la Comunidad de Madrid en el mismo día o la misma semana que entró Ayuso en el gobierno, ni siquiera como presidenta, sino en una consejería. Y hemos visto que se ha multiplicado, es decir, unas cifras que superan las estadísticas. El subtitular dice: Micaela Núñez Feijóo fue nombrada directora de Eulen para Noroeste de España en 2016, después de que la administración gallega asignara a la firma del grupo contratos por valor de más de 6,2 millones, multiplicando por mucho las cantidades que recibía anteriormente a que estuviera la hermana de Feijóo. Bueno, en el Código Penal, Civil, etcétera, ¿cuáles son los elementos que tienen que ver con la consanguinidad de favorecer a empresas de políticos, como estamos viendo, de manera directa, indirecta o como estos tres casos que hemos visto? Es que, vamos a ver, más allá de suponer una presunción de, oye, es que si le has dado contrato a tu hermana, pues probablemente esa licitación habría que revisarla. Vale, por lo menos para ver cómo se hizo y en qué condiciones se hizo, o sería una propuesta mejor. Pero más allá de eso, vale, lo único que hace el Código Penal con los familiares es protegerlos. Es protegerlos a no ser que sea el familiar el autor del abuso, o estemos hablando en términos de maltrato en el ámbito familiar, o de que sea un familiar que mata a otro, o en términos de abuso, o de que se aproveche la posición digamos, la posición de poder. Pero dentro de esto, es decir, dentro de delitos de prevaricación, adjudicación de contratos, licitaciones, Código Penal. Lo siento mucho, señores, el Código Penal no dice nada. O sea, el Código Penal no y tiene que ser normativas como la propia de la Comunidad de Madrid, que habla que el cuarto grado de consanguinidad no se podría beneficiar. Pero que tampoco son cosas, que es lo que digo, norma sin sanción, que es. Una norma sin sanción puede ponerme que no se puedan beneficiar ya, pero si no se persigue volvemos a estar en la misma. Claro, vamos a ver. Tenemos el caso de Núñez Feijóo, que sí, que Núñez Feijóo, la hermana de Núñez Feijóo, que le coge y le adjudica contrato a Eulen. Ahora, lo que tienes que entrar a discutirme no es si se lo ha dado a la hermana o no se lo ha dado a la hermana, porque la hermana no se lo ha dado realmente, aunque la hermana está ahí. Y esta es la falacia siempre que tenemos el truquito, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿se lo da a la hermana? No se lo da a la hermana. Se lo da la empresa. Claro. Que la hermana es directora, que tal, sí, pero la empresa no es Eulen Galicia. Claro, pero comenta también otro dato que no lo he comentado, me dice Julián Díez Blanco. Eulen es una empresa de seguridad. Digo que es un elemento interesante también. Sí, yo lo porque, conozco. Claro, ¿qué claro. pinta ahí la hermana de Feijóo? Me pregunto ya sea vos de pronto, pero bueno. Claro, porque ha entrado ahí. Su directora. Lo mismo habría que investigar eso. Claro. ¿De acuerdo? Más que directamente la licitación. Es decir, oye, lo mismo una gestora que tal. Claro, ¿qué pasa con Eulen? Eulen, tú se te pones a investigarla. Eulen, para empezar, empresas de seguridad, que ya llevan su estatus especial, que son un poco especialitos, ¿vale? Cuando hablamos de empresas de seguridad, las empresas de seguridad tienen un tratamiento no un poco de favor, pero sí es verdad que tienen un tratamiento más cercano con lo que es interior, sobre todo si es de las pioneras, de las que empezaron más o menos a montarse el chiringuito de seguridad privada. ¿Por qué? Porque sabéis lo que pasa también. Policías expedientados, policías jubilados que tienen que echar más horas de más porque no les da, a empresas de seguridad privada. Esto es así, y ha sido así toda la vida. Claro, ¿qué ocurre? Que Eulen no solamente hace esto, Eulen teóricamente hace servicios de jardinería, mantenimiento, y hoy en día se venden como una empresa de servicios, multinacional de servicios. Vale. Él lo está comentando, vale. David Aureo, tiene seguridad, pero tiene multiservicios, mantenimiento. Claro, que tienen servicios auxiliares, bueno, todo. Claro, si te regalan, es como lo de la empresa que vamos a ver luego, la de vino. Pues si a mí me dan contrato, en vez de vino, pues doy mascarilla, a ver, Julián, grúa. Claro, claro, te llega a ti mañana y te dicen, mira, te voy a dar 3 millones de euros si me das servicio de una grúa. Por la mañana te pones a buscar grúas como si no hubiera cielo. Claro. Claro, pero es que es lo normal. Pues esta gente hace exactamente lo mismo. Si ya directamente me abren la puerta a que yo pueda hacer ahí, oye, no lo tengo, pero tranquilo que lo voy a tener. Lo voy a tener. Me voy a buscar la vida para montarlo. Y esto es así.
Pero pasa siempre. Bueno, si quieres cerramos con el tema de, digo, porque ya no estamos yendo de la hora, pero muchísimo. Pero claro, es que igualmente estamos resumiendo y esto es la punta del iceberg. Este es el primer capítulo de Aló Fiscalía que creo que va a ser más largo que Dinastía, que la Falcon Cree, que tuvo 20.000 episodios, pues esto tiene pinta de ser más largo. Si quieres vamos con el último caso, que es el más surrealista, y pasamos un poco de los familiares. Pero es como si fueran familiares porque vimos, no sé si tú lo has visto, la empresa está Vindore 24K, que es el vino más caro del mundo, como ¿no? el titular, y que vemos en sus redes sociales, yo decía, la anécdota que me llamó la atención antes de descubrir todo esto, que la cuenta de Vindore 24K le llamaba garrapata y ¿cómo era? Y golpista a Rufián, desde la cuenta oficial. Sí. Y comunista, bueno, imagínate. Y luego en el Instagram tiene fotos con Abascal, con Almeida, con toda la tropa del PP y de Vox, ¿no? Y conocimos que había vendido 17,5 millones de mascarillas, millones de euros en mascarillas, una empresa de vino, que cambió el objeto social unos días después de los 3 primeros contratos que le dieron, que ha sido eterno. Pero la vuelta de tuerca que hemos visto esta semana, que ya lo que el ansia viva ese... es que ya no miran ni cómo robar. Que hemos visto estas noticias. La empresa de bebidas de lujo que limpió nieve por Filomena utilizó una máquina desguazada en 1992. Hace 30 años. Y no solamente eso, sino que el PP dio otro medio millón por limpiar Filomena después de los 17 millones a la empresa esta. Luego caso... los albananes de Filomena, el PP contrató 4 tractores capaces de quitar nieve de 24 horas al día en 2 ciudades a la vez. Es decir, más de 24 horas en 2 sitios al mismo tiempo, con matrículas de camiones desguazados. Bueno, esto ya es lo que estamos hablando, ya a manos llenas. Ya no me preguntes cómo. Hoy que hemos visto lo de Vox y PP, Vox salva al PP y bloquea la investigación a la empresa de vino contratada para vender mascarillas y en Filomena. Que bueno, hemos visto la firma, hemos visto el Instagram de este señor que haciéndose fotos con también Florentino y el palco y tal, pero también con Abascal, Vox, etcétera. Y en todo caso, no me sorprende. Bueno, yo creo que con esto digo por cerrar ya estamos en nivel surrealista, ¿no? Que ya todo vale y si eres colega mío, pues una empresa de vino vende 17 millones en mascarillas. Vende servicios de, pues lo que tú dices, oye, que me están dando todos los servicios, oye, que hay que quitar nieve, venga, hay un coche de guazá, yo no tengo coche, llamo, no sé, es que ni se preocupó en llamar al de la grúa, le preguntó al cuñado echando la partida de venga, dime una matrícula, es que ya hace tiempo, dámela. Una cosa así, ¿no? ¿Qué delitos hay aquí? Pues me imagino que, aparte de cabrearnos, estos son delitos. Esto es del típico de en su cabeza sonaba genial. ¿Sabes? En su cabeza sonaba genial. En su cabeza sonaba muchísimo mejor de lo que era en la realidad. A ver, yo voy a advertir con estos principios, con estas puntitas del iceberg, Julián. Yo digo, muchas veces está el típico enterado, el típico abogado enterado, o el típico enterado de por medio y dice, vamos a hacerlo así. Cuando van directamente a sacar cosas del desguace, o tractores, o cosas que no son verosímiles con la realidad, es que son cositas de te has hinchado a ver series de televisión, te has hinchado a ver muchos thrillers norteamericanos, hermano, no te has pensado que eres mafia, te has pensado que esto no se ve. A ver, si es que volvamos un segundo, vamos a levantar un poquito el velo de toda esta mierda. Es tan sencillo como coger la matrícula de la excavadora y meterme en tráfico. O sea, ya está. Ahí ya se demuestra, ahí ya se demuestra realmente de si hay delito o no hay delito. Lo que pasa es que van loquísimos. En este caso, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, si es que, por ejemplo, con los 4 tractores ya tengo malversación de fondos públicos. ¿Por qué los tengo? Porque vamos a ver, esos 4 tractores para el servicio que tenían que dar no lo dieron, no trabajaron todas esas horas. Siento mucho, pero es así. Si el control no se ha llevado por parte del ayuntamiento, si el control no se ha llevado por parte del ayuntamiento, ya mal, porque es malversación. Aunque no hayan querido hacerlo, pues tenemos una malversación imprudente por no haber revisado los fondos, no haber revisado de dónde viene, de dónde dejan de venir. Luego, o sea, hacia dónde lo estaban dando, a quién lo estaban dedicando, para qué servicio era, no tal. Pero es que, claro, ya no solamente eso, sino que el que lo está haciendo o el que lo ha recibido, hermano, pedazo de estafa, porque estás engañando directamente a la administración, estás engañando directamente al ayuntamiento. Y aparte, y esto es lo que más me choca a mí en estos casos, es decir, pero hermano, si es que si las excavadoras no fueron, si es que los 4 tractores no pudieron ir, si es que no pudieron hacer el servicio.
Tú cuando estás comprobando, por eso es cuando me falla, por eso digo, ¿y el ayuntamiento metido? Pues puede ser también. ¿Por qué? Porque cuando, vamos a ver, si tú contratas durante una semana un servicio de quitanieves en pleno temporal de Filomena, que estaba en Madrid, que parecía Sierra Nevada, o sea, que parecía un puto puerto de montaña, hermano, no hay un servicio real, no se ve. Claro. No se queja nadie del ayuntamiento de me tenían que mandar hoy 4 quitanieves y no me ha llegado nada. ¿Por qué no te quejas? Bueno, pues si no te quejas ya tengo que pensar que tienes parte. Ya tengo que pensar algo más. O sea, ya no te puedo pensar de... O votan en contra de que se investigue, ¿no? Es decir... Correcto, como ha pasado, que quisieron. Pero esto también nos quería hacer yo un pequeño matiz. Esto, claro, han investigado, han intentado iniciar una investigación, pero una investigación no a nivel judicial, una investigación del ayuntamiento de la administración. ¿Esto qué es? El propio ayuntamiento o la propia administración pública crea una comisión investigadora, que es entre ellos, que es que se investigue, ¿vale? Y se vea pues si ha habido una contratación, no ha habido contratación, y ya a partir de ahí formular denuncias, formular querella o lo que toque. Vale. Sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto a nivel político pues pasa igual que el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿vale? Que es lo mismo. ¿Qué pasa en el Consejo de Seguridad de la ONU? Pues uno veta la decisión del otro. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Uno veta la decisión del otro. Y como tengan un poco de poder dentro de la Cámara o tengan más poder que la otra partido o que los otros que lo están denunciando, pues ya se dio la mierda. Pero esto no quita de que todavía quede toda la investigación judicial de por medio, que es realmente la importante. Que cuando hacen esto a nivel de ayuntamiento, generalmente es para eliminar más información y lavarse las manos. Pero has comentado antes lo de falso documento tal. Aquí se han entregado albaranes falsos, ¿no? Por lo menos. No, es que aquí directamente, es que directamente el albarán que pone por las horas que ponen, es que no es posible. Si es que no es viable en la realidad, y al no ser viable en la realidad. ¿Esto tiene delito? Sí, propiamente sí tiene su delito de falsedad documental. Lo que pasa que, claro, y esto lo explicaba en el directo al final es que se juntan todos, Julián. Al final es que se junta todo. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes realmente una empresa que dé servicio de material sanitario, ya tienes que falsificar documentos. Ya has hecho la primera. Luego, ¿qué ocurre? Evidentemente das más servicio. Vale, te aprovechas del ayuntamiento, cobras más comisiones de las que tenías que cobrar. Vale, ya tenemos la estafa. Pero es que has liado a aquel, ya has liado al otro. Pues ya tenemos prevaricación y ya tenemos tráfico de influencia. Es que siempre la misma bola. Claro. Es como cuando uno empieza a mentir, para que no le pillen tiene que hacer otra mentira y otra mentira. Y hace una espiral de mentira, pues esto es la espiral del delito, ¿no? Exactamente. Que no le pillen, va mintiendo. Entiendo, claro, la va liando, hasta que al final... No, es que la fiscalía es de izquierda. ¿Sabes? Sí. A mí que me dejen en paz con mi Lamborghini, mi historia y mi yate, claro, que me lo he ganado. Que me lo he ganado. Escucha, Cristóbal, hemos abierto el melón hoy, pero esto es primer capítulo del Falcon Cre, aló Fiscalía. Vamos para largo, digo, porque no hemos pasado un huevo de tiempo. Encima está tu vídeo pachucho. Pero vaya, es que uno empieza a hablar de esto y es verdad que es que no para, porque es que no podemos, y aparte es que ha sacado 4 melones y que cada uno tiene una hora. Tienen su hilillo, claro, esto es como el primer, ¿no? La primera tajada, el primer mordisco al melón. Claro. Pero nos queda mucha, bueno, solamente de esto podríamos ampliarlo mucho más. De hecho, estos mismos casos seguramente tengan su propia evolución. Y esto va a ser ficha de dominó, que no solamente va a ser Madrid y Comunidad de Madrid, van a ser gobiernos del PSOE, ministerios, van a ser todo, porque aquí ha pillado todo el mundo. Así que nos vienen buenas jornadas de fiscalía. Y luego vendremos con los empresarios privados y las pequeñas sentencias que irán saliendo, que esas ya me enteraré yo, pero que saldrán. Sí. ¿Qué son las sentencias privadas? Que les ponen motes en los juzgados y todo eso. Sí. Pero bueno. En fin, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Con esto queda inaugurada la sesión a los Fiscalía. Gracias, Cristóbal. Y nada, el próximo lunes, si no hay ninguna cosa rara, nos vemos en a los Fiscalía /2. Venga, perfecto, encantado y muchísimas gracias como siempre. Venga, un abrazo y que te mejores de tu garganta. Muchísimas gracias, Julián. Chao. Un abrazo. Bueno, a ver, estaban comentando, se ha hecho una votación que la he estado viendo ahí mientras se hacía. Sí, abrimos un tema de Discord. Yo creo que puede ser interesante. De hecho, lo estuvimos hablando en la junta de accionistas que tuvimos este fin de semana, de recordar el tema del Discord en algunos elementos claves. Por ejemplo, me parece pues interesante abrir uno de contratos a dedo o de toda esta maraña que creo que va para largo, para ir comprobando, comprobar información. Luego tenemos otro que es, por ejemplo, de desinformación. Pues también eso, si veis alguna cosa de desinformación, la podéis
pasar por el grupo de Discord, en el grupo de desinformación, si veis temas de bots. También, bueno, mañana, como vamos a ir con la segunda parte de formación digital, Academia Digital, al final, pues también como es el día que más nos dedicamos al tema de bots, desinformación y tal, os pediremos participar también. Bueno, y aquí habéis hecho la votación, ha salido que sí, que hagamos un chat específico de todo esto. No sé si puede ser los fiscalías o solamente los contratos. Me parece que vamos a dedicarle mucho a este tipo de contratos porque es un temazo tremendo. Dice el Ender ya en Discord te piden el número de teléfono. Pues yo creo que lo puedes asociar directamente con la cuenta de Twitch. Igualmente por ahí han pasado las instrucciones. Pero sí que le vamos a dar más coba al tema de Discord. Aunque ya no sea, a ver, mi idea, yo os lo digo sinceramente, mi idea es que en el Discord, pero entiendo que eso necesita madurez, que también que la gente está acostumbrada, que investiguemos cosas juntos, pero entiendo que puede ser muy interesante que en los cajones desastres de tema de desinformación, tema de voz o tema de contratos de estos a dedo, que vayamos actualizándonos y si podemos investigar y compartir información pues interesante para luego sacarlo aquí, que nos valga para las diferentes secciones o la que tenemos los martes de voz y desinformación, para los fiscalías, para llevarle a Cristóbal o para traerlos en el directo. Así que bueno, daremos un poquillo la brasa, que yo es verdad que no suelo dar mucho la brasa en este sentido. Y nada, hoy nos hemos pasado un huevo de largo. Mañana haremos como hemos hablado con el tema con Marcelino y con Barry, seguramente creo que vamos a hablar de herramientas de análisis inverso de imagen. Veremos diferentes herramientas y precisamente hoy saqué un hilo donde demuestro que el presidente de la República Dominicana usa bots a diario con las cuentas oficiales del gobierno y que tiene contratada a la misma empresa que Guillermo Lasso en Ecuador, que también es el presidente y que la usó en la campaña sucia. De hecho, estuvo aquí Andrés Araúz, quien sufrió esta campaña. Bueno, la misma empresa está operando en la República Dominicana con el presidente y los dos fueron miembros en la lista esta de los Pandora Papers y los dos pertenecen a la red Atlas Network. Uno es presidente y otro asiste a bastantes actos de esta red. En todo caso, lo vemos. El miércoles haremos un repaso internacional, hablaremos de Francia, hablaremos de México, también hablaremos de Perú, va a estar Marcos Cifuentes, hablaremos de Ucrania, va a estar Tamayo contándonos su experiencia en la frontera de Ucrania. Y este jueves descansamos, que es Jueves Santo. Así que nada, no sé si tenéis sitios para hacer raid. Así que bueno, mañana yo haré análisis de esto que es bastante gore. Podéis ver el hilo. Comentan por ahí que está descifrando la guerra. Pues si queréis vamos descifrando la guerra, que llevamos un tiempo sin hacerle. También que creo que es interesante seguir toda la actualidad internacional. Aparte de Ucrania hay un montón de focos. Así que bueno, si queréis hacemos directamente. Como vamos súper mal de hora, yo me despido. Espero veros mañana a las 8. Intentaremos terminar un poquito antes, analizar esto que os digo de la República, pero haremos la segunda sesión de formación con esto que hemos hablado. De hecho, son herramientas que yo usé y que Barry también lo hizo para demostrar que son cuentas falsas. Así que esto también os puede valer para que vosotros investiguéis. Así que nada, espero veros mañana a la misma hora, a las 8. Gracias por estar ahí. Y nada, cuidaros. Besos y hasta mañana a la 1:30. Recordar que está Carlos en la redacción y a las 8 me podéis ver a mí, seguramente con Barry y Marcelino. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Andal y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL. Mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forjado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado en Sudamérica. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.